Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Good evening. See? Okay, we're going to start. I was waiting for the rest of the group, but I think some of you already have some troubles with the weather. So we're going to start now. I'm going to start sharing my screen. Please let me know if you're able to see it. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, teacher. Ok, Sí, bien. Perfecto, gracias. Tenemos así el avance del grupo hasta este momento, lo que yo les mencionaba. Ayer, no era que yo les estaba diciendo complétenme las unidades, complétenme una unidad, no, sino necesitaba que ustedes empezaran a trabajar. Porque la parte B del grupo se habilitó ya hace bastante tiempo. Y recordemos pues de que en realidad nosotros debíamos tener tutorías el día viernes anterior, pero pues por lo que les comunicaba pues no pudimos tener. Entonces por eso esa clase se va a tener que endosar a la de hoy. O sea de que vamos a tener doble clase, por así decirlo. La ventaja es de que pues solamente una clase tengo ahí agendada con ustedes. Entonces no va a haber ningún problema. Ahora bien, estaba leyendo ahí de que hay algunos que tienen problemas con respecto a por lluvias. Si no se pueden conectar, yo siempre les voy a decir no hay ningún problema. Si el problema está de este lado, ahí sí no hay mucho que se pueda hacer, ¿verdad? De lo contrario, con uno que esté, yo voy a grabar la tutoría y de ahí depende de usted si usted revisa dicha grabación. ¿Ok? Hasta el momento, pues la mayoría ya empezaron a trabajar. Solo tengo 2 personitas inactivas, que en este caso, déjenme ver si no me equivoco, es Anderson y Josué. Si alguno de ellos está conectado o ve la grabación, necesito me empiecen a trabajar, por favor, porque si no, yo no puedo darles más extensión de tiempo, porque ustedes terminan curso el 18 y hoy ya tenemos fecha de 8. Entonces, eso quiere decir de que solo tenemos 10 días. Ahora bien, ¿por qué solo se agendó una clase con ustedes por semana? Porque no tengo más espacio ahorita. Pero la próxima semana yo voy a tener disponible el viernes y voy a tener disponible, si no me equivoco, miércoles. Estoy casi segura que va a ser el miércoles. Entonces, la otra semana yo les voy a notificar si vamos a tener 2 tutorías o vamos a tener clase hasta el viernes. La del viernes, ahí sí no está discusión, no es como que tal vez la tenemos, no. La del viernes sí la vamos a tener, pero veremos. La del miércoles siempre sería a la misma hora. ¿Están de acuerdo? Sí. Por mi parte no hay problema. Ok, bien, se los notifico Está así, ¿verdad? bien. Porque, perfecto, porque estamos hablando de que otra forma fácil de salir con las tutorías a tiempo, porque el problema aquí fue la clase anterior. Esa clase vino a moverme todo lo demás, porque ustedes terminan curso de este lunes que viene al próximo. Entonces, la otra opción sería, si hoy duplicamos tutoría, duplicar tutoría el viernes también. O sea, por así decirlo, tener solamente 2 tutorías. Pero vuelvo y repito, voy a tratar porque siento de que sí se extiende mucho la tutoría y termina siendo cansado. Hoy porque no hay opción, no hay para dónde más hacernos, pero pienso que la próxima semana sí vamos a poder separarlas. Si no, pues yo les voy a estar notificando en el grupo siempre por cualquier cosa. Ahorita lo único que yo le puedo decir, lo que sí necesito es que me trabajen al menos la unidad 1. Contenido gramatical de dicha unidad, hoy lo vamos a ver. También el contenido gramatical de la siguiente unidad. Así es de que al menos lo que es unidad 5 y 6 en esta clase van a quedar ya cubiertas. Bien, vamos a empezar con la primera parte, que sería el contenido de la unidad 5 o de su primera unidad habilitada. Tenemos comparison of adjectives. Cuando nosotros estamos hablando de adjetivos,
recordemos que son todos los adjetivos, todo lo que nos da información extra de alguien o de algo. Su color, su complexión física, su forma de ser, si estamos hablando de un objeto, su tamaño, su textura, todo eso es un adjetivo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a separar dichos adjetivos? En este caso lo vamos a tener por categorías. La primera parte dice equality. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar esos adjetivos que son de igualdad? Dice, they are used to compare two or more people or things that are alike. ¿Cómo así? Déjenme ver. No, estaba segura que tenía aquí 2 lapiceros, pero creo que se me perdió uno. Bien, vamos a hacer la comparación de esto. Yo acá tengo 2 marcadores, ¿ok? Si se fijan, son del mismo tamaño, el color sí les cambia, pero vamos a hacer cuenta de que los dos son verdes, o sea, verde igualito. Entonces, ¿qué voy a decir? The markers are the same shade. O this marker is as green as this one. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que este es tan verde como este o este es igual de verde como este. No estoy diciendo en ningún momento ni remotamente que uno es más verde que el otro. O yo le puedo decir, this marker is as good as this one. O sea, es tan bueno como este otro. No vamos a estar cambiando ningún sentido diciendo de que uno es mejor que el otro, o decir, es que el mío es mejor que el tuyo. No, nada que ver. Cuando nosotros estamos aplicando una igualdad, su mismo nombre lo dice. Equality es lo mismo. Y ahí lo único que nosotros debemos hacer uso es de ese as. ¿Por qué? Porque ahí estamos comparando. Y tenemos lo que es la afirmación y la negación. Si se fijan, dice de que nosotros vamos a tener 2 as. Y en medio de esos as, nosotros vamos a tener el adjetivo. Entonces, el primero dice, I'm as tall as my mom. ¿Sí? Tan alta como mi mamá. She is as intelligent as her brother. Ella es tan inteligente o igual de inteligente que su hermano. James is as handsome as his father. Es igual de guapo, James, como su papá. We are as good as the other group. Somos tan buenos o igual de buenos que el otro grupo. O sea, igualito. No hay ninguno mejor ni nada por el estilo. Luego tenemos el negativo. En el negativo es la misma estructura a la que debemos seguir, solo debemos agregar esa partícula negativa. Entonces, tendríamos la primera oración. I'm not as tall as my mom. Yo no soy tan alta como mi madre. We aren't as smart as them. No somos tan inteligentes como ellos. She's not as sociable as her mother. Ella no es tan sociable como su mamá o no es igual de sociable como su mamá. Rina isn't as beautiful as her sister. No es tan hermosa como ¿quién? Como su hermana. Ahora bien, tenemos la primera parte que estos serían los que son igualitos. ¿Ok? Están en la misma línea. Pero luego vamos a tener los que estamos comparando donde uno va a ser mejor y donde uno es el mejor de todos. En este primer paso de lo que son los equalities, si se fijan, nosotros hemos usado los adjetivos en la línea rosa, porque ahí está el adjetivo en su forma base. ¿Ok? No le agregamos nada, no venimos y le hicimos un cambio ortográfico a dicho adjetivo. Pero luego tenemos la columna de los comparativos y luego la de los superlativos. El comparative
está comparando donde uno va a ser más, siempre. Y el superlativo es cuando usted siempre está comparando con un grupo, pero dentro de ese grupo va a haber uno que va a sobresalir, en pocas palabras. Entonces, ahí nosotros sí vamos a necesitar hacerle un cambio a nuestro adjetivo. Tenemos los adjetivos comparativos. Dice, used to compare one or more people or things to other people or things. ¿Cómo así? Imagínense que yo tengo estos 3 marcadores. Soy la niña de los marcadores. Y digamos de que de estos de acá son igualitos, pero que ¿ok? Este de acá es más caro o es mejor. Entonces, yo los comparo, pero entre estos, yo empiezo a decir que este is more expensive o this one is better. Siempre comparando, ¿ok? O puedo quedarme simplemente con estos dos así, pero de indicar siempre que uno va a ser mejor que el otro, que uno trabaja mejor que el otro, que uno es más funcional o más bonito que el otro. Entonces, ese va a ser más que otro objeto o que otra persona. Obviamente yo estoy dando este ejemplo, pero yo ya se lo dije, esto es para comparar personas, animales o cosas. Entonces, para ellos, vuelvo y repito, sí necesitamos hacer el uso de reglas. La primera regla le dice que es la más común, agregar ER al adjetivo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a estar agregándole al final del adjetivo una pequeña partícula que en algunos se aplica, pero en otros no se va a aplicar por el simple hecho de que hay también adjetivos que son irregulares y con ellos no se va a meter ninguna de estas reglas. Entonces, la primera, vuelvo y repito, dice ER. That's it. Solamente le vamos a agregar el ER. Entonces, aquí tenemos el adjetivo base, el adjetivo comparando. Si se fijan, tenemos las dos versiones. Entonces, tenemos long, que sería largo, longer, más largo, old, viejo, older, más viejo, tall, alto, taller, más alto. Entonces, nuestras oraciones, ejemplo, dice, my hair is longer than yours. Mi cabello es más largo que el tuyo. Your house is older than mine. Tu casa es más vieja que el mío, que la mía, perdón. Y si se fijan, tenemos este than. Siempre en los comparativos nosotros vamos a agregar esa palabra. ¿Por qué? Porque esa es la que dice que tal cosa. Que lo mío es más bonito que tal cosa, que es más inteligente que fulanito, que es más alto que fulanito. Entonces, ese than con los comparativos siempre va a ir. ¿Ok? Luego tenemos la segunda regla. Dice que le agregamos ER a los adjetivos que terminan en E. Siempre van a terminar en ER. Pero hay unos que sí se les va a completar ER, otros solo ER y algunos otros se van a tener que hacer cambios más drásticos. Ahora bien, tenemos nice en nicer, late, later, large, larger. Si se fijan, solo hemos venido y le hemos agregado ER a nuestro adjetivo. The first example is, you are nicer than your sister. Eres más agradable que tu hermana. They came later than yesterday. Vinieron, porque tenemos el pasado de come, vinieron más tarde que ayer. Honduras is larger than El Salvador. Que estamos diciendo que Honduras es más grande, más amplio geográficamente hablando que El Salvador. Rule number 3. One syllable adjectives ending in vowel plus consonant, ojo ahí, termina en consonante
pero antes de esa consonante tenemos una vocal, nosotros duplicamos la última letra, o sea, la última consonante, y agregamos ER. Examples, fat, fatter, big, bigger, hot, hotter. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos de acá, gordo, más gordo, grande, más grande. Ahora bien, si se fijan, deben tener mucho cuidado en esta parte porque lo que le va a indicar, si usted va a duplicar esa última consonante, va a ser la letra que tiene antes de dicha consonante. Examples, it says, my cat is fatter than my mom's. Ahí podríamos decir my mom's cat. O simplemente dejarlo así, porque decimos, mi gato es más gordo que el de mi mamá. Pero el de mi mamá, ¿qué? Pues el gato de mi mamá, ¿verdad? Ahí por eso podríamos mencionar dicha nombre o simplemente dejarlo así. Luego dice big and bigger. This supermarket is bigger than the other one. O sea, es más grande que el otro. Hot and hotter. Today's weather is hotter than the last week. O sea, el clima de hoy es más caluroso, es más caliente que el de la semana pasada. Cuarta regla, solamente son 5, si no me equivoco, déjeme ver. Sí. Cuarta regla dice, adjectives ending in Y, drop the Y and add IER. ¿Cómo así? Si su adjetivo termina en Y, debe eliminar Y y agregarle IER en vez de esa Y. Ejemplos, happy, happier, easy, easier, early, earlier, funny, funnier. Ahora bien, tenemos los ejemplos igual. She is happier than me. Ella es más feliz, más contenta que mí. This second test is easier than the first one. Eso se los podría decir yo a la hora que ustedes se sometan al examen. Les puedo decir que el segundo examen es más fácil que el primero, pero no es así, solo es el ejemplo. Entonces, siguiente dice, I came earlier than yesterday. O sea, yo vine más temprano que ayer. The show is funnier than the football match. El show es más gracioso, más divertido que déjeme ver, el juego de fútbol. Ahora bien, estas son las reglas que nosotros aplicamos a los adjetivos más comunes, a los adjetivos regulares. Pero todos ellos son adjetivos cortitos donde el cambio va directamente en el adjetivo agregando el ER. Pero tenemos adjetivos largos. Ejemplos ahí tenemos intelligent, handsome and interesting. Ahora bien, si nosotros tenemos adjetivos largos, ¿cómo usted va a saber si el adjetivo es largo? Tiene 3 o más sílabas. ¿Ok? Entonces, si son adjetivos largos, usted debe tener en cuenta que a ellos no le va a agregar una ER, no va a eliminar una Y, ni nada por el estilo. A ellos les va a agregar una palabra completa, que sería more, cuando nosotros estamos comparando. Tengan en mente eso, es more. Entonces, yo no voy a decir intelligenter, handsomer, interestinger, no, sino que simplemente more intelligent, more handsome, more interesting. Examples, Tina is more intelligent than David. Decimos que Tina es más inteligente que David. Simon is more handsome than René. Simón es más guapo que René. Sophie is more interesting than Margot. Es más interesante que Margot. ¿Ok? Tenemos ahí las reglas para
los adjetivos regulares, pero como les mencionaba, hay adjetivos irregulares de que ellos no respetan ninguna regla y no siguen ninguna de esas reglas. En este caso, no son muchos, incluso les podría decir que los que les aparecen en pantalla son todos los que tenemos como irregulares. Good o well, su comparativo es better. Para bad, su comparativo es worse. Far, farther. Little sería less. And many sería more. Entonces, tenemos aquí nuestros ejemplos que dicen, we are better than the last days. She feels worse today than yesterday. We are still comparing, okay? My home is farther than yours. Está más lejos que la tuya. I want less sugar in my coffee than them. She has more books than me. Ahora bien, ahorita tenemos esta sección que son los comparativos. Pregunto yo, ¿hay algo que no me les haya quedado claro hasta el momento? Ya que yo solamente les he estado compartiendo las reglas. Ahorita todo claro, teacher. ¿Estamos claros? Ok. Bien. Ahora tenemos la otra parte, que es lo que les mencionaba. Un superlativo. El superlativo sí se compara, pero al mismo tiempo uno lo toma como él no tiene comparación. Siempre va a sobresalir en cualquier otro. No va a tener ninguna competencia, por así decirlo. Entonces, justamente eso es lo que dice. Dice, used to compare one or more person or thing with a whole group or something. ¿Cómo así? Sí lo va a comparar, porque obviamente para usted saber qué es el mejor o qué es el peor, siempre va a tomar de referencia el punto. Necesito saber, soy mejor de que quién, soy peor que quién, o quiénes en este caso. Pero aquí cambia la terminación. En los anteriores nosotros agregábamos ER. En este caso nosotros agregamos EST para hacer el adjetivo superlativo. Y ahí ya no necesitamos el than, sino que antes del adjetivo necesitamos agregarle STHE. De, da, di, como usted lo quiera pronunciar. Entonces, si se fijan acá dice long, longest, all, oldest, tall, tallest, small, and smallest. We have the longest day has ended. O sea, el día más largo ha terminado. My grandma is the oldest person in my family. Es la persona más anciana, más mayor en mi familia. Luego tenemos, that building is the tallest one here. El más alto. My mom's feet are the smallest. Los pies de mi mamá son los más pequeños. Another one, in this case we have rule number 2. Dice que agregamos EST al anterior, si recuerdan era solo agregar R. En este caso agregamos ST cuando nuestro adjetivo ya termina en E. Nice, nicest, late, latest, large, largest. Entonces decimos, you are my nicest friend. This is my latest book. This is the largest song that I have ever heard. ¿Ok? La más agradable. Mi último, porque latest también sería último. En largest. Más largo. Rule number 3. It says one syllable adjectives ending in vowel plus consonant. ¿Cómo así? Si nuestro adjetivo, lo mismo, termina
consonante y antes de esa consonante nosotros tenemos la vocal, lo mismo, duplicamos dicha consonante, pero en este caso no agregamos ER, sino EST. My cat is the fattest. Mi gato es el más gordo. The supermarket is the biggest in the country. El más grande de la ciudad. O del país, incluso lo pueden tomar así. Today is the hottest day of the week. Es el día más caluroso de la semana. Siempre comparamos con los demás días, pero este le ganó a toditos. ¿Ok? La regla 4, pues lo mismo. Vamos a eliminar esa Y y reemplazamos por IEST. She is the happiest person. This test is the easiest one. Then we have the rule for the long adjectives. En el anterior nosotros decíamos more y luego el adjetivo. En este caso nosotros vamos a decir must y el adjetivo. Entonces, most intelligent, most handsome, and most interesting. We have Tina is the most intelligent in the class. Es la más inteligente en la clase. Pueden haber otros inteligentes, pero Tina es la que sobresale. Then we have Simon is the most handsome man. El hombre más guapo es Simon. Simon no tiene comparación. Sophie is the most interesting person that I know. ¿Ok? La persona más interesante que yo conozco. Y tenemos también los irregulares, que para good and well, anteriormente era better, ahora decimos best. Para bad, antes era worse, ahora decimos worst. Para far, farthest. Little sería least, and many sería must. The examples that we have are, this is the best day of my life. El mejor. No hay comparación con este día. This is the worst feeling. El peor sentimiento. My home is the farthest one. You are the least worried person that I know. La persona más despreocupada. Choosing the right clothes for the party took the most time for us. Ahora bien, tenemos lo que eran los adjetivos para igualdad, para comparar y para hacer un superlativo, o sea, para hacer algo que ya no tiene comparación o que siempre va a sobresalir. Más lo podríamos catalogar así, para sobresalir algo o alguien. Ahora bien, acá tenemos la tablita de lo que serían, lo que él mencionaba, del adjetivo, su comparativo y su superlativo. Yo pregunto, ¿hay alguna duda en este momento en la que yo les pueda ayudar? No, de momento no, Miss. Ok, ¿los demás estamos bien? Sí, todo claro. Ok, bien. Entonces ahora nos movemos a nuestra segunda presentación. En el contenido gramatical de la unidad 6, ustedes tienen lo que es el pasado simple. Pero el pasado simple con lo que es verbos comunes. Entonces, primero tenemos una definición, obviamente. And it says, the simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a completed action in a time before now. O sea, todo lo que pasó hace 5 minutos, lo que yo hablé hace un par de segundos, eso ya es pasado. Lo que usted hizo hoy en la mañana, eso ya es pasado. ¿Ok? Una acción que usted hizo y se quedó justamente ahí. Pero para nosotros trabajar el pasado simple debemos tener cuidado porque nosotros
Así como anteriormente les mencionaba que teníamos adjetivos regulares, que son los más comunes, también tenemos adjetivos irregulares. Lo mismo pasa con los verbos. Los verbos, aquí es lo contrario. Lo más común de los verbos son los irregulares. Claro, hay muchos regulares, que con ellos es con los que nosotros aplicamos estas reglas de acá. Ya se las vamos a ir explicando una a una. Pero aquí yo lo único que le puedo decir, debe practicarlos. ¿Por qué? Acá yo no hay una manera en la que le pueda decir, oh, el verbo si finaliza de esta manera es regular o es irregular. Si el verbo inicia, si el verbo se pronuncia de tal forma, es irregular o es regular. No. Para los verbos no hay una forma de cómo nosotros los podemos clasificar, sino que aquí es a medida uno va practicando. A medida usted vaya estudiando, vaya aprendiéndolos, vaya aplicándolos, ahí es como usted se los va a aprender y va a identificarlos. De lo contrario, no lo va a poder hacer. Y aquí no va a venir nadie de ISAFOR, ni de la academia, ni ISAMAR, ni nadie externo a usted a decirle, ah, no, es que esto es así, porque esto ya es meramente trabajo suyo. Así es de que espero que usted esté estudiando verbos. Sinceramente se lo digo, espero y si estén estudiando verbos, porque ya no está practicando verbos en presente. Claro, debe conocer los verbos en presente o en infinitivo para luego de ahí partir al pasado. Pero si no, se me va a empezar a confundir demasiado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos pues un listado de verbos regulares. La ventaja de ellos que cuando usted lo pasa al pasado, el mismo pasado es el participio. O sea, de que para dos tiempos diferentes nosotros tenemos un solo verbo, por así decirlo. Ahora bien, ellos, la ventaja también es que solo se van a terminar en ed, pero no es tan sencillo de solo ed y ya estuvo, porque hay algunos que les va a agregar ed, otros solo les va a agregar de y otros van a hacer cambios similares a los adjetivos. Entonces aquí tenemos las reglas. La primera dice, el verbo en pasado solamente le va a agregar ed. O sea, el mismo que usted conoce del presente, y para pasarlo al pasado le va a agregar ed y ya estuvo. O si termina en e, solo le va a agregar la d. Ejemplos que tenemos acá, visit, visited, love, loved. Luego dice la otra. Aquí si se fijan, los que terminan en y tienen dos aplicaciones. ¿Por qué? Tenemos la primera, vowel plus y. O sea, si el verbo en presente termina en y y antes de esa y tiene una vocal, usted solo le va a agregar ed. Pero si por otra parte, el verbo en presente o en infinitivo termina en y antes de la y tiene una consonante, va a eliminar la y y la va a reemplazar por ied. Entonces tenemos enjoyed, enjoyed. Study, studied. ¿Se fijan? Es el cambio de que hay una que termina, bueno, las dos terminan en y, pero hay una que termina en y antes tiene vocal y la otra terminando en y, pero antes está una consonante. Luego tenemos las otras dos reglas que igual son bastante similares porque le dice que si los verbos de una sola sílaba terminan en consonante, pero antes de esa consonante tenemos vocal, vamos a duplicar la consonante y agregar ed. ¿Por qué? Recordemos que esta regla es muy similar a lo anterior, a lo que estábamos viendo ahorita de los adjetivos. Pero tengamos mucho cuidado porque entonces usted me va a decir, ah, entonces podríamos hacer esto. No, porque esta regla le dice que son verbos de una sola sílaba. Y acá, de lo contrario, por otra parte, mejor dicho, tenemos dos
sílabas en cada uno de esos verbos. Entonces, si son de 2 o más sílabas, no aplica la regla de duplicar la última consonante. Y la última es similar, solo que en este caso le dice si tenemos verbo de 2 sílabas que su mayor fuerza de voz es en la segunda sílaba, también duplicamos y agregamos ed. Permit, permitted, commit, committed. Ahora bien, tengamos cuidado a la hora de pronunciar, porque en el pasado de los regulares no va a pronunciar visited, loved, enjoyed, studied. No. Normalmente ellos terminan en D, la pronunciación. En D, en T o IED. Loved. ¿Escuchan esa D? Loved. Bathed. Otra D. Enjoyed. Studied. Ahí sí, IED. Pronunciación. Permitted. ¿Sí? No es que usted lo va a pronunciar así como usted lo está viendo. Así de que, por favor, tengamos cuidado ahí. Y tenemos ejemplos. I played soccer yesterday. I played. No, I played. I played soccer yesterday. Siguiente dice, they joined to the group few days ago. Se unieron al grupo hace unos días. She named her son Isaac. Ella llamó o ella nombró a su hijo. We ordered some pizza. Ordenamos. He died a month ago. Murió hace un mes. Ahora bien, eso que yo acabo de mencionar ahorita solamente es con los regulares, porque les mencionaba al inicio. Tenemos verbos regulares, pero también irregulares. Y los más comunes o los que tienen más auge acá son los irregulares. Y con ellos, buena suerte porque ellos cambian por completo. ¿Por qué se llaman verbos irregulares? Porque cambian en escritura. Pueden mantener la misma escritura, pero cambian pronunciación. Pueden mantener la misma escritura y la misma pronunciación. O sea que no van a tener una manera o un patrón de cómo nosotros seguirlo. ¿Ok? Si se fijan, aquí tenemos igual un listado. Dice become, became, go, went, sing, sang, live, left, let, que es lo que les mencionaba. Un verbo muy común que sería leer, que sería read. El pasado de read es read. Se escribe exactamente igual, aquí lo tenemos, pero se pronuncia diferente como el color. Read and read. Wake, walk, write, wrote. Todos tienen una variante. Entonces, aquí con ellos no hay mucho que yo le pueda decir, solo que usted debe practicarlos. Yo le voy a dejar estos listados, obviamente, en la presentación. Al menos en esta tenemos 101, dice, y en la anterior creo que tenía como 70, pero no son los únicos. No son los únicos. Yo por eso recuerdo que yo les mencioné de que usted necesitaba hacerse de su propio listado de verbos. No sé quién lo habrá hecho a este punto. Si usted aún no lo ha hecho, créame de que sí lo va a necesitar. Sí, es muy importante de que usted tenga un listado de verbos y que usted se lo sepa. No es que solo, ay, sí, lo voy a escribir y lo voy a tener ahí y de ahí hasta agarró polvo eso. No, no trata de eso. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, my mom gave me some money. We paid the tickets 2 days ago. He bought me a new purse. I did my last test yesterday and it broke my window. Ahora bien, tenemos gave, pasado de give, paid, pasado de pay, bought, pasado de buy, did, pasado de do, y broke,
pasado de break. Ahora bien, todo lo que yo he mencionado desde que pasamos a la presentación en negro es el intro para el tiempo gramatical, porque el tema en sí es pasado simple, pero para nosotros empezar a hablar del pasado simple, primero debemos saber, entender y estudiar lo que es los verbos, sus cambios. Ahora yo pregunto, ¿estamos claros? ¿Hay alguna duda hasta este momento? Todo claro, sí. Ok, good. Bien, entonces ahora sí empezamos ya con lo que es la estructura del pasado simple. Si usted le ha quedado claro el presente simple, esto va a ser chiquillada, porque eso es un copia y pega, por así decirlo. Para el pasado simple, nosotros tenemos siempre la estructura para positivo, negativo y pregunta. Para las afirmaciones, nosotros necesitamos el sujeto, el verbo en pasado y el resto de la oración, ese complemento. Eso es todo lo que nosotros ocupamos. Luego, para la negación, aquí sí surge un cambio de que puede llegar a ser un tanto confuso, porque ocupamos siempre el sujeto, el auxiliar, que el auxiliar del pasado simple es did, así como en presente eran do y does, en este caso es did, más not, y ahí agregamos siempre nuestro verbo, pero ya no en pasado, sino que en infinitivo. ¿Qué quiere decir? De que todo lo que usted vino escuchando ya por casi media hora con respecto a los verbos, el cambio a pasado, solo lo necesita en afirmación, porque en negación y en pregunta ya va el auxiliar. Entonces, en esa parte ya no va a necesitar el verbo en pasado, sino que en presente. Y obviamente el resto de la oración. Luego tenemos la pregunta. Para la pregunta nosotros vamos a iniciar con el auxiliar. ¿Ok? Iniciamos con el auxiliar, que en este caso es solamente did. Anteriormente nosotros jugábamos con dos auxiliares, entonces ahí teníamos que identificar cuándo íbamos a trabajar el do y cuándo íbamos a trabajar el did. En este caso no, entonces es un poco más sencillo. Luego el sujeto y por último el verbo siempre en presente porque ya llevamos el pasado en el auxiliar y complemento. Ejemplos. I broke my leg playing with the dogs. ¿Se fijan? Tenemos el pasado de break. Yo me rompí, yo me quebré, como usted lo quiere interpretar, la pierna jugando con los perros. Pero al yo querer decir que yo no me rompí o yo no me quebré dicha pierna, yo voy a necesitar ese auxiliar. Auxiliar did. Entonces, I did not o didn't, que es la contracción, I did not break my leg playing with the dogs. Yo no me rompí la pierna, yo no me quebré la pierna. ¿Cómo? Jugando con los perros. Si ven el cambio que existe acá, o sea, todo lo anterior solamente se aplica en la primera oración, en lo afirmativo. Si ya usted tiene este auxiliar, ya el verbo va a regresar a presente o a infinitivo. La pregunta dice, did I break my leg playing with the dogs? ¿Me rompí yo la pierna jugando con los perros? ¿Me quebré yo la pierna jugando con los perros? Luego tenemos aquí otro ejemplo que en este sí o sí debía aclararlo porque el did es el auxiliar del pasado simple. Pero did también es el pasado del verbo do, el verbo hacer. Entonces yo digo hacer, voy a decir do, pero si yo quiero decir hice, voy a decir did. Así de que mucho cuidado ahí. Entonces, si se fijan aquí dice, they did the presentation. Acá el did no es auxiliar, sino que es verbo principal, porque estamos diciendo que ellos hicieron la presentación. Pero en la segunda oración, el did ya es un auxiliar, por eso ya está en amarillo, porque el verbo principal vuelve
a su estado base, o sea, do. Entonces ahí decimos, they did not do the presentation. Ellos no hicieron la presentación. O did they do the homework? Hicieron ellos la tarea. Esta parte de acá, ¿sí es entendible o puede llegar a ser confusa? En el caso del did, como es pasado del do, ¿verdad? En la antepenúltima oración dice they did not do. Ujú, Vaya, se puede contractar igual siempre sería lo mismo, ¿verdad? Porque el significado es la misma oración. ujú. Mi duda es que arriba está en singular y abajo estamos hablando en plural. Se aplica para cualquier estado de la persona. Sí, Singular ahí y no, plural. ahí siempre va a ser el mismo auxiliar, no importa. Auxiliar solo para el pasado simple. Sí, es que el did es el auxiliar del tiempo gramatical, pero no deben dejar a un lado el hecho de que did es el pasado del do. Si se fijan, se los puedo acercar un poquito. Acá, no sé si pueden ver bien esta parte que tenemos el verbo do y a la par dice did, porque aquí está presente y aquí es pasado. Pero eso es cuando, o sea, vamos a aplicar ese did en pasado como verbo si estamos afirmando algo, así como la primera oración del segundo ejemplo. Pero cuando ya estamos negando algo o cuando estamos preguntando algo, sí o sí siempre debemos agregar ese auxiliar. Por eso les voy a dejar lo que es la estructura para que ustedes vean que el auxiliar del tiempo siempre va a ir. Entonces, dicho auxiliar va a ser el did para el sujeto que sea, para el pronombre que sea, no importa. Porque en dicho auxiliar es donde recae el tiempo. Entonces, una vez ya esté el auxiliar, el verbo principal o la acción principal vuelve a presente, por así decirlo. No sé si estamos claros. Hello. You can ask. Pueden preguntar todo lo que ustedes quieran. Porque lo que me interesa es que quede claro. Por ejemplo, una oración en pasado simple, digamos, Luis read the newspaper. Luis leyó el periódico. Ajá, lo vamos a anotar. Ajá, Luis read the newspaper. Ajá. Y en pregunta sería, did Luis read the newspaper? Yes, exacto. Vale. Así sería. Aquí creo que en el único que sí pueden llegar a tener confusión es por el verbo do, por el did. Aparte de eso, solamente deben recordar de que este auxiliar no les puede faltar. Siempre ese auxiliar va a ir para pregunta y para negación. ¿Ok? Y para que quede un poquito más claro, o sea, para afianzar esa parte, tenemos esta parte de acá, ejemplos con la estructura más así en orden para que usted vaya viendo, ok, este es el sujeto, este es el verbo, este es el resto de la oración, este es el auxiliar. Aquí lo van a ir viendo ustedes. Entonces tenemos sujeto, dice Pedro, verbo wrote, pasado de write, the newspaper. Oh, prácticamente como la oración que usted me dijo hace un momento. Pedro wrote the newspaper. We played in the rain. Tatiana did the homework. You climbed the mountain. Todo eso, nuestro verbo sí o sí debe ir en pasado. ¿Ok? Pero de la otra parte tenemos ya donde está nuestro auxiliar. Tenemos los mismos ejemplos, pero como ya tenemos el auxiliar más nuestra partícula negativa, que recordemos, nosotros ahí podemos hacer una contracción. Did not, didn't. Usted trabaja como usted
quiera, ¿verdad? Solamente se lo menciono. Entonces, le dice que usted necesita un sujeto, el auxiliar did, más el noun, más el verbo en infinitivo o el verbo en presente. Cuando a usted se le dice verbo en infinitivo, es el presente. ¿Ok? Y el complemento. Entonces, Pedro did not write the newspaper. We didn't play in the rain. Tatiana didn't do the homework. You did not climb the mountain. ¿Ok? Ahora bien, la parte de la pregunta. Iniciamos con el auxiliar, obviamente. Luego el sujeto y verbo y complemento. Did Pedro write the newspaper? Did we play in the rain? Did Tatiana do the homework? And did you climb the mountain? ¿Ok? Con esa parte, porque ya va un poquito más ordenada, creo que se les puede ser un poquito más fácil para ir viendo cómo es que está estructurado nuestro pasado simple. ¿Estamos más claritos o aún hay dudas? Porque podemos solventar todas esas dudas. Hola. Ahorita todo claro, teacher. Ok, good. Entonces, ahora les toca a ustedes. Les vamos a bajar, miren, porque siento de que son muchas. La vamos a bajar a 9. Dice, write 3 sentences using simple past structure. Pero luego me va a crear, cuidado acá, me va a crear 3 afirmaciones, 3 negaciones y 3 preguntas. O sea que en total son 9 oraciones las que me va a formular usted en este momento. Me las puede escribir a mano, me toma una foto y me la sube acá en lo que es el chat del grupo o las puede redactar de un solo en el chat. Yo aquí voy a estar. Traten de hacer, me voy a regresar, vuelvo y repito, 9, 3, 3, 3. Me voy a regresar a esta parte que es donde está la estructura para que ustedes lo tengan de referencia. E igual, ok, así. E igual, si usted necesita ayuda, puede preguntarme. Lo que sí no quiero es que me vaya a estar sacando oraciones de Google. A mí me interesa ver si para usted el tema sí ha quedado claro. Molly.
Ok, tenemos los primeros ejercicios de Héctor. Vamos a revisar. Dice, I ate pizza yesterday. I did not eat pizza yesterday. Did I eat pizza yesterday? Yes. He closed the door. He didn't close the door. Did he close the door? They run ¿qué dice? They run. Ahí sería, they ran the bicycle race. La carrera de bicicletas. Entonces la negación sería, they did not run. Ajá, sí. The bicycle race. Did they run the bicycle? Sí. Me aplicó bien el cambio de verbo solo en el orden. The bicycle race sería, pero está bien. Vamos a ver. Benjamín, Eduardo, bueno, en usuario de Eduardo sé que hay alguien más. ¿Estamos trabajando? Sí, ya me falta poco, ya lo mando. Ok. I'm still waiting, people. Ya la última parte solamente para hacerles mención de un tema de que vieron ustedes en la parte A del curso, pero la presentación les va a ayudar, ¿verdad? Para recordar esta pequeña sección. Bien, mientras termina lo que es Benjamín y nuestro Eduardo, que no es Eduardo, me voy a mover a la última parte de la presentación, que es quantifiers. Con esta parte yo no me voy a detener mucho porque si no me equivoco son 2 presentaciones las que yo les compartí a ustedes de este tema en la parte anterior del curso. Contables and uncontables. Usted ya sabe qué es contable, qué es incontable. Y los quantifiers, pues también esta tablita, si usted desde que yo lo mencioné estaba como, ¿qué es eso de que está hablando esta mujer? Ya con solo ver esta tablita usted dijo, ah, es esto.
Entonces, por eso vuelvo y repito, solo es una mención honorífica porque en la unidad 6 se mencionan de nuevo. Entonces, para que no se me vaya a ir hasta lo que es el, déjeme ver, unidad 2 y 3, si no me equivoco, que fue, o solo unidad 2, para que no se me vaya hasta allá, yo le voy a dejar esta parte acá. Solamente son ejemplos. Con los contables y los incontables, el son. Siempre va a ser el son en afirmación. ¿Ok? Con los contables e incontables, el any, ahí va a ir en negación y pregunta. Con los contables y los incontables, a lot of, o sea, una cantidad grande. Para la parte contraria de algo poquito, para los contables sería many o few. Bueno, en este caso es para cantidad grande y para cantidad pequeña. Many para mucho, few para poco, contable. Y much and little, o sea, mucho, incontable, y poco, incontable en pocas palabras. Vuelvo y repito, estos solo son ejemplos para a usted refrescarle y hacerle un resumen de una presentación que se dividió como en 2 o 3 clases la vez anterior. Vamos a ver si ahí sí ya terminaron. Hoy sí, a ver. Dice, he played soccer yesterday in the park. I ate a lot of food last night. She chopped a dress last week. He did not play soccer. I did not eat. She didn't chop. Did he play soccer? Did I eat a lot of food? Did she chop? Good. Very good. Bien, ahora mi pregunta aquí sería, ¿hay alguna duda o hay alguna inquietud, algún comentario que usted tenga en este momento? Sí, teacher, tal vez alguna pequeña pregunta. Dígame. Digamos, si bien es cierto que usted nos comparte bastante el listado de verbos y todo, ¿verdad? Pero quizás como algo más general donde lo podríamos como buscar o como buscamos, más que todo para ir practicando, ¿verdad? Y tenerlo a la mano como para, no sé. Fíjese que yo sé que yo aquí en mi computadora tengo un listado de verbos. Permítame. Solo me quiero asegurar antes de yo decirle, se lo voy a pasar ahorita después de la clase. Porque no sé si está en la compu o está en mi USB, pero sí sé que lo tengo. Oh, no, sí, aquí está. Vaya, le voy a compartir este archivo. Ojo, ahí ya depende de ustedes, ¿verdad? Pero igual en internet pueden encontrar archivos PDF completos. Si se fijan en este listado, tenemos el infinitivo, que es el presente, luego el mismo verbo en pasado, el pasado participio de que en lo que es el intermedio 1, justamente ese es el primer tema que ustedes van a ver. Y también está el verbo en español. ¿Por qué? Porque si usted me empieza a estudiar todo esto, pero usted no sabe ni qué es en español, no estamos haciendo nada. Entonces, este listado está bastante extenso. Tiene bastante vocabulario. Si se fijan, pues tenemos toda esta parte de acá. Hasta ahí, son 6 páginas, 6, 7 páginas. Se los voy a mandar, pero ustedes pueden también auxiliarse de otros listados que están en internet. Por si ustedes no han hecho un propio listado, se pueden auxiliar de eso. Pero igual yo les voy a compartir ese archivo al terminar ahorita la clase. Bueno, muchas gracias, teacher. Ok, ¿alguna otra preguntita? Veo de que nuestro Eduardo está escribiendo, entonces le vamos a hacer esperita. Héctor, ¿todo bien? Todo bien, ahí solamente con el mismo tema de los incontables, a ver si no me da problema ahora. Hoy sí los anoté, así que... Va a tocar regresarse quizás a las presentaciones, pero sí las tienen, ¿verdad? Porque las presentaciones yo me acuerdo que sí las mandé. Ok.
Bien, solo vamos a esperar aquí a su compañera antes de ya finalizar, porque ahorita ya cubrimos la parte gramatical de ambas unidades. Okay, dice Anna played in the park, Paul studied for the exam, Ken sang in the concert, Sofia didn't play soccer, yesterday Maria didn't eat pizza, Santiago didn't go to the stadium last week, did Ale dance in the show, did Marce drink coffee yesterday, and did Diana study for the exam? Yes, very good. Very good. Okay, al menos las 3 personas que estuvieron en la clase creo que sí me entendieron bien lo del tema. Sería todo, al menos por esta noche. Por favor, trabajemos en la plataforma. Y pues yo les voy a estar comunicando que otros días en la próxima semana vamos a estar teniendo nuestras tutorías. ¿Ok? Thank you, people, and have a good night. Bye-bye. Good night.